Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida nuevamente a la iglesia Habla. Soy Lucho Ariza y el día de hoy me encuentro con un equipo pastoral increíble. Hacen parte también de la familia Desafío Medios, pero hay más que hablar de esa parte artística, vamos a hablar de esa iglesia, porque siempre necesitamos ese lugar a donde ir, ese lugar donde buscar a Dios, pero sobre todo ese lugar para estar en comunidad, para estar siempre como todos una gran familia. El día de hoy nos encuentra con nosotros Leonardo Romero. Seguramente usted no lo identifica con ese nombre, pero sí seguramente se acordará del laboratorio secreto del doctor Loquini, o también se acordará de Sigilo y Cautela si nos vio a través de las redes sociales de BlackRock, o se acordará también de La Zarza Ardiente, donde ese personaje, tal vez un poco chistoso, chismoso, que es Pomponio, pero que siempre nos confronta con esas preguntas. Hoy está aquí con nosotros Leonardo Romero, quien es el pastor de Pequeño Rebaño. Se encuentra junto a su esposa, Sandra Liliana Cuellar, más conocida aquí como Sally. Ese es su nombre artístico, pero hoy queremos ver el corazón de esa pastora. Así que, Leo, Sandra, bienvenidos. Hola, buenas tardes para todos. Un saludo para todo el equipo de Desafío. Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Gracias. Bueno, Leo, Sandra, me gustaría preguntarles algo que siempre ha sido como una pregunta que siempre hemos tenido, y cómo es que nace este proyecto ministerial, o sea, lo que es la iglesia Pequeño Rebaño. Primero que todo, ¿qué significa Pequeño Rebaño para las personas que no saben? Y que, bueno, nosotros aquí sabemos que juega muy bien con Pusilóngras, que en sí es lo mismo, pero cuéntenos un poco de esta iglesia, cómo nace, cómo ustedes reciben ese llamado de Dios por pastorear esta iglesia. Bueno, yo voy a hacer una introducción y mi esposa luego va a acompañar esa introducción con la palabra que Dios nos dio para abrir su obra. Nosotros nacemos en una iglesia que se llama Centro de Avivamiento Internacional Tierra Nueva. Nuestros pastores son Jamir Ballestas y Débora Rodríguez, pastores que hasta el día de hoy siguen siendo nuestros pastores, son quienes nos dan nuestra cobertura. Y es allí donde recibimos el llamado, empezamos a hacer un trabajo con jóvenes. El Señor nos lleva a través de las artes digamos que a tener una buena relación con los jóvenes, a llevar la palabra de una manera fresca, diferente. Y allí nuestros pastores, escuchando la voz de Dios, nos encomiendan una tarea y es el liderazgo a ese equipo de jóvenes. Empezamos un proceso de aprendizaje tanto, digamos, a nivel doctrinal y ministerial como en el proceso de Dios. Tú sabes que cuando somos llamados, el Señor también tiene que entrar en un proceso de disciplinarnos y enseñarnos y digamos que organizar nuestra vida. Entonces, allí empieza ese llamado. Allí empezamos a trabajar con jóvenes, a liderarlos y a pastorearlos de alguna manera. No habíamos sido ungidos, digámoslo así, pero el llamado ha estado desde siempre. Salí desde muy pequeña, conoce al Señor y desde muy pequeña tiene claro el llamado, sabe que va a terminar pastoreando gente por su llamado a través de palabra, a través de su familia, a través de su tía, un sueño. Eh, digamos que ella siempre lo ha tenido claro. Yo llego a su vida, no era el hombre que soy hoy en día, en un orden totalmente desordenado. El Señor restaura esto, el Señor transforma mi vida, me hace un hombre nuevo. De alguna manera, Dios utiliza a Sandra para llevar a Leonardo Romero a hacer lo que era la voluntad de Dios. Sí, claro que sí, eso sí es evidente. La ayuda idónea, ella es quien me lleva al camino, digámoslo así. Obviamente el Señor es quien hace el llamado, pero por medio de ella es que yo llego. Utiliza una serie de circunstancias, utiliza una separación, utiliza que ella se va de mi lado por mi vida desordenada y en el momento en que ella se va junto a nuestro hijo Mateo, que ya tenía aproximadamente 3 o 4 años, eh,
ahí me confronta el Señor y ahí me encuentro con Él. ¿Tú quieres aportar algo? Sí, claro. Bueno, ya dijiste como la parte del llamado. Eh, Quiero compartir una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice de la siguiente manera: así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Entonces, esta fue como la palabra que el Señor nos entregó para constituir pequeño rebaño. Pero hace 25 años mi esposo lideraba o empezó el grupo de teatro llamado Pusil Ungres, que en arameo significa pequeño rebaño. Esto digamos que fue una revelación también para nosotros, porque el nombre del grupo de teatro estaba desde hace tiempo, pero digamos que no le habíamos prestado atención al significado. Era como el nombre que fue dado en realidad por un sacerdote católico, fue entregado en un papel a mi esposo y él le sugirió que le pusiera el nombre al grupo de teatro. A ver, yo te hago ahí una introducción a lo que es Pusil Inglés, y es, hace 25 años conformo el grupo de teatro y nos reuníamos, nos prestaban un espacio en un salón parroquial en una iglesia católica. Y mientras yo daba Pero ahí ya taller, eran cristianos. O sea, ya no, yo eras no, cristiano no, tú. Eso no. fue... Por eso te va a hacer la aclaración. Yo no conocía al Señor. Yo empecé formando el grupo de teatro y jóvenes en mi barrio sin conocer al Señor. Y ensayábamos en ese salón parroquial, en ese espacio. Y tampoco era yo, digamos, que un hombre entregado a la vida del Señor ni nada de eso, sino que aprovechamos el espacio que estaba abierto. O sea, el sacerdote del lugar prestaba el espacio, le gustaba que los jóvenes estuvieran allá. Y él veía el trabajo que nosotros hacíamos teatral, teatro de calle, montando zancos y eso, y un día me dijo, coge el espacio y úsalo. Y en uno de esos ensayos, él me dijo, ¿le tienes nombre al grupo? Yo le dije no, y él estudiaba lenguas muertas. Y me escribió en un papelito Pusil Ungres. Me dijo, mira, ahí te dejo este nombre y me parece que suena chévere para tu grupo. A mí me sonó bien, y así empezaron a conocerme en el movimiento teatral en Bogotá y en la localidad donde yo trabajaba. Entonces, ¿en Luego qué de, momento supieron qué significaba pusir un gres? Bueno, El sacerdote me explica que significa pequeño rebaño, pero realmente yo pongo el nombre por cómo sonaba, o sea, sonaba diferente, no sonaba algo convencional, entonces dijimos, sí, suena chévere, pusieron Gres Teatro. Y así funcionamos 13 años más o menos. Nos hicimos conocer en el movimiento teatral en Bogotá. Hacíamos teatro de calle, comparsa, hacíamos teatro de sala también, vinculábamos jóvenes, los formábamos, pero solo a nivel de artes escénicas. De hecho, dentro del grupo había, digamos que una forma bohemia de vivir el teatro, entonces nos presentábamos y luego de presentarnos nos íbamos de fiesta y todo el tema. Cuando yo conozco a mi esposa, cuando el Señor me llama, es que yo digo, no, voy a hacer un alto en el camino y no voy a hacer más teatro porque eso me aleja del Señor. Yo era bohemio, trago, cigarrillo, vida nocturna. Y es el Señor quien nuevamente, después de 2 años que no estamos haciendo teatro, a través de una pastora, ella me dice, Leo, lo que tú sabes hacer, el Señor me muestra que lo tienes que poner al servicio de Él. Ella no sabía que yo hacía teatro. Y ella en un campamento me dice, yo veo un telón negro detrás tuyo, ¿qué haces tú? Entonces le conté que hacía teatro y ella me dijo, pon eso al servicio del Señor. Y desde ese momento le empezamos ya a poner, o sea, ya empezamos a orar y a darnos cuenta que el nombre tenía sentido, que el Señor tenía un plan y un propósito con ese nombre. Y empezó a cobrar en nosotros, digamos que un plan diferente. Veíamos que el Señor había tenido cuidado de nosotros desde antes de conocerle, nos estaba llamando desde mucho antes. Él ya tenía un plan trazado para nosotros y por eso para nosotros nuestro grupo de teatro significa muchísimo porque es la forma en que el Señor nos llama, pero también es la forma en que le empezamos a servir al Señor. cuando el Señor nos dio
como la visión de ya establecernos como pequeño rebaño, no teníamos ese nombre para la iglesia. En realidad, mi esposo recordó el significado de pequeño rebaño, de Pusile Ungrés, y él me decía, significa pequeño rebaño. Pero en realidad yo nunca lo he encontrado en la Biblia, nunca he encontrado dónde era que salía esa palabra. Entonces ya sabíamos que esa era la manera en que Jesús se refería a sus discípulos cuando estaba con ellos, digamos, en intimidad, a su círculo pequeño, a su manada pequeña, era como una forma cariñosa en la Como que el él, parche. El parche de Sí, Jesús era el pequeño rebaño. para no es porque son pocos ni porque sea pequeño, sino porque es una manera amorosa de decir. muy amorosa en la que él se refería a los discípulos. Entonces el Señor nos lleva a esta palabra que está en Lucas capítulo 12, versículo 32, y es ahí donde nos llega la revelación en realidad de lo que significa pequeño rebaño. Y pues obviamente viendo el contexto de lo que es este versículo, le hablaba de que los que seguían a Jesús, lo único que teníamos que hacer era buscar el reino de Dios y lo demás vendría por añadidura. Entonces fue como de ahí nació el nombre de pequeño rebaño. Y, y cobró sentido todo el proceso que habíamos vivido de depender plenamente del Señor, porque digamos que en esta enseñanza, el título de hecho en la Biblia de mi esposa, que es la nueva versión internacional, dice enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Ya habíamos sido procesados en la plena dependencia del Señor, en vivir para servirle y Él iba a traer la provisión a nuestra casa. Y entonces termina el versículo diciendo, donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Miren que particularmente ustedes nombran algo y es que se vieron en el teatro, digamos, su vida ha tenido un rol muy importante entre obras y entre compañías de teatro, incluso cuando comenzaban en esta iglesia a dar esta enseñanza para los jóvenes. Yo veo algo importante y es que veo el ministerio con los jóvenes, principalmente hay un buen ministerio con jóvenes, pero también un ministerio dentro de las artes escénicas en general. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque pienso que es de los mundos más torcidos que han golpeado al mundo en general, pero pienso que Dios los restaura para ustedes llegar a ese tipo de personas que necesitan ser alcanzadas por Dios. Pues digamos que en eso que vienes diciéndole, Leo, es el tema de que, digamos, se vuelve un mundo bohemio y tratar de hacer una cultura que realmente tiene un poco más de oscuridad y de alguna manera siempre los artistas de teatro lo que hacen es una forma de mostrar un poco del dolor que tienen en su interior o lo que quieren expresar realmente. ¿Cómo les va a ustedes con los jóvenes? Veo que, digamos, son pastores de jóvenes, pero me gustaría ver también cómo los jóvenes pueden conectarse a través de pequeño rebaño que de alguna manera trae algo como un tinte diferente. Y es por ello que los cogió de este mundo como tan distorsionado. Bien, una de las partes de la visión de Pequeño Rebaño es obviamente presentar el Evangelio, presentar a Cristo, conocer y entender al Señor. Pero en nuestra visión está también que las personas, los artistas, bueno, llámese artistas, llámese, no sé, el don o la virtud que Dios, o el talento que Dios puso en las personas, es encaminarlo al servicio del Señor. Esa es una de nuestras, digamos, líneas de la visión. Y siempre compartimos con muchos artistas, entonces con músicos, con artistas plásticos, con artistas escénicos, con danzarines. Digamos que por el medio en el que nos movemos, tenemos esa facilidad, ese feeling con los artistas y con los artistas que no conocen al Señor. Entonces, una de las cosas como las tareas que creemos que el Señor tiene en nosotros es decirle a estas personas, lo que tú tienes, lo puedes poner al servicio del Señor, a llevarle el Evangelio. Y tú dices algo muy cierto y es que el artista está
vinculado al humanismo en su totalidad. De hecho, yo era una persona que leía acerca del humanismo y las obras siempre llevan ese tinte de no hay un Dios, ese tinte de el ser humano está primero. Y creo que somos llamados a romper esa estructura y a decirle al mundo, eh, el ser humano sin Dios no es nada. Entonces, mi esposa les va a compartir la visión. Bueno, en cuanto a lo que hablaba mi esposo, es una de las, sí, de los ítems de nuestra visión, que se las quiero compartir a continuación. Y pa- la visión de Pequeño Rebaño es ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo, instruidos por la palabra de Dios, con la necesidad de conocer y entender a Dios cada día. Anunciar el Evangelio de Cristo a través de los dones y talentos que el Señor ha puesto en nosotros para la edificación de la iglesia. Es ahí donde entra eh, el arte, ¿sí? Es desde que el Señor nos habló de volver nuevamente a lo que hacíamos y que lo pusiéramos al servicio del Señor, fue ahí donde tomamos la decisión de entregar por completo nuestro arte, nuestro talento, nuestros dones al servicio para la edificación de la iglesia. En realidad ese era como nuestro trabajo, como nuestro sistema de ingreso, por decirlo de alguna manera, pero ahora se convirtió en realidad en nuestro ministerio, en el propósito que Dios tenía para cumplir su llamado en cada uno de nosotros. Pero también nuestra visión es guiar a las personas a realizar la gran comisión y a cumplir el plan y propósito establecido por Dios y a depender plenamente del Señor Jesús. Entonces ahí es donde como que combinamos las dos partes, ¿no? La parte ministerial y la parte artística que van muy de la mano y es como la manera en la que en este momento le servimos al Señor y le servimos de tiempo completo. Y bueno, tú mencionabas los jóvenes, pero también el Señor nos ha llevado a pastorear adultos, familias, eh, ancianos, y en este momento están haciendo también una visión que es para las nuevas generaciones. A través de Loquini y Sofía estamos llevando el Evangelio a los niños, a los adolescentes, y de esa manera también estamos pues orándole al Señor para que Él traiga a quienes han de ser salvos, porque en realidad esa es otra de las partes de nuestra misión y es sembrar lo que el Señor ha puesto en nosotros, darlo a conocer y Él añadirá a los que han de ser salvos. Una de las misiones que tenemos es ayudar a otros ministerios. Aprendíamos y en este enero en diciembre tuvimos una experiencia muy bonita apoyando varios ministerios y una enseñanza muy linda y era ver cómo otros ministerios crecen, así nosotros quedemos disminuidos, porque realmente a eso nos llama Cristo, ¿no? A que menguemos nosotros para que sea Cristo el que crezca. Entonces no nos importa la denominación, no vemos de dónde viene el ministerio, siempre queremos servir y poner lo que Dios puso en nosotros al servicio de los demás. Lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos. Entonces, el Miren ministerio. que algo muy particular que veo es que ustedes nombran la parte de lo que hicieron en la temporada de fin de año y estaba yo a punto de abordar algo antes de que comenzaras a hablar, le iba a abordar precisamente a Sandra con algo de lo que venían contando, de lo que veían y es cómo ven ustedes como pastores a la familia, tal vez a través de unos ojos un poco cautivadores, digo yo. ¿Por qué cautivadores? Porque a veces uno ve familias que están sufriendo, que están viviendo cosas que son muy duras y sobre todo en los lugares más vulnerables uno ve situaciones que le desgarran el alma a uno. ¿Cómo es que Dios les muestra y les permite también ese privilegio de ir a trabajar a comunidades vulnerables, a ir a entregar regalos, a ir a llevar felicidad a niños que de alguna manera les hace falta muchas cosas, que les hace falta también mucho amor, les falta también muchísimo de Dios? ¿Cómo es ver a través de esos ojos de pastor que de alguna manera tienen el disfraz en ese momento de la compañía de Pusilungres, pero quiere ese pastor salir a abrazar a esa familia?
Bueno, particularmente siento que todo lo que ha sucedido es por la gracia y la misericordia de Dios. En realidad nosotros no hemos tocado puertas o hemos ido a decir, bueno, nosotros tenemos esto y lo queremos ofrecer. No, simplemente el Señor ha abierto puertas de bendición y nos ha llevado. Él es el que nos ha llevado a esas familias, a esos niños. De hecho, yo tengo un testimonio y es que en diciembre me sucedió algo que eso yo lo cuento y como que todavía, mira, se me eriza porque tuvimos la oportunidad, el privilegio de ir a un centro de reclusión y allí estaban celebrando el Día del Niño y estaban los hijos de los reclusos dentro del El centro penal. del penal. Estaban allí reunidos y bueno, llegamos con los personajes, les dimos un poco de alegría, de diversión. En el momento en que nos pudimos acercar a las familias, como que hacerles preguntas y cosas así, dentro del personaje surgió como que cuándo podría el papá del niño volver a su casa con su familia. Y él en sus palabras dijo como, ya falta poco, pero con su mirada, él me dijo que nunca iba a salir de ese lugar. Y eso a mí o sea, en realidad tuve que salirme del lugar, ¿sí? Yo, no, los que saben, Sofía tiene patines y yo cogí esos patines y donde pude, yo no quería que los niños me vieran porque en ese momento sentí un dolor y como esa compasión que sintió el Señor Jesús, siento yo que fue y me desplomé, o sea, se me salió el personaje, me salí, me tuvieron que sacar del lugar y darme como agua, entró en mí algo que nunca había sentido porque sentí como ese dolor de esa familia. Y bueno, tomé agua, oré un rato y volví a entrar y fue, digamos que una experiencia para mí de parte del Señor muy bonita porque pude sentir en realidad lo que es la compasión y lo que es el amor por las familias y el sentir que ese niño tal vez no va a volver a ver a su papá pues en su casa, siempre tiene que ir a visitarla a una cárcel. Y también en lo particular, los espacios que el Señor nos permite visitar, las iglesias o los lugares donde sabemos que hay niños muy vulnerables, siempre vamos con nuestros hijos a todo lugar. Los que nos conocen nos ven siempre con nuestros pequeños y para ellos ha sido también un proceso de aprendizaje, un proceso de valorar lo que tienen. También ha sido para ellos un proceso de ver a los demás con los ojos de misericordia, con los ojos de amor. Y ahí van aprendiendo ellos en el camino a, a lo que muchos niños no hoy en día no entienden o no valoran, y es que tienen una familia, tienen un hogar, tienen alimento, no les falta nada. Y a pesar de que hemos vivido momentos difíciles y momentos de escasez y de tribulación, ellos han vivido con nosotros esas pruebas y han pasado por ese proceso, lo cual hace que gracias a la bondad y el amor y la misericordia de Dios crezcan, digamos, entendiendo un poco lo que es el amor hacia el prójimo, el amor hacia las familias. Yo completo ahí algo y es que el personaje y el teatro solo es un instrumento, pero realmente quien está detrás del personaje es ese corazón que el Señor ha venido moldeando y es ese corazón que el Señor cambió y puso en nosotros. Entonces, sí, nosotros vamos con un personaje, pero siempre vamos con la misión de llevar la palabra del Señor, de llevar la presencia del Señor, de orar por cada niño que tenemos, de orar por las familias. Siempre aprovechamos abrazar, orar, compartir la palabra del Señor. Y ahí pasa el personaje, digamos que a ser un instrumento más, pero realmente quien está en ese momento es el Espíritu, no somos nosotros. Así que a todo lugar que nos invitan a compartir, si llevamos, digamos que un montaje teatral, llevamos un sketch preparado, unos personajes que han sido elaborados, pero realmente lo que nosotros queremos llevar es al Espíritu. No más. La Yo palabra es algo que admiro de ustedes mucho es que ustedes literalmente viven por gracia. Literal, o sea, de nosotros porque tenemos el privilegio de conocerlos un poco más, porque hacen parte de la familia de Desafío Medios. Y algo que yo pienso que nos pone a nosotros a prueba ver ese ejemplo realmente retador que nos dejan a muchos,
porque a veces necesitamos depender, yo creo que no solo un 100% es lo mínimo, tal vez un 500% realmente, y eso es lo que siempre vemos en ustedes. Creo que realmente eso es algo que necesita hoy en día no solo la gente, sino las iglesias en general. Pienso que es un ministerio que nace para colocar más la vista también en el Espíritu Santo, porque a veces parece que vieran al, o sea, no digo ustedes, sino a veces ve uno en otros lugares, personas, al Espíritu Santo como si fuera poca cosa. Y el Espíritu Santo es muy importante porque es ese abogado intercesor que a veces no se tiene en cuenta. ¿Cuál Mira, sería, digamos, digamos, ese consejo para darle a las familias, a los jóvenes, a las personas que de alguna manera están pasando por algo que no logran describirlo con palabras y que necesitan llevarlo a una oración? mira, Lucho, esta mañana el Señor leí algo en mi tiempo del devocional y es que cuando miramos este libro, cuando miramos este libro, eh, de una manera, digamos, del conocimiento o de una manera a veces hasta apática o a veces simplemente en el problema y queremos buscar frases motivadoras, este libro no funciona. Cuando vemos este libro como lo es realmente, como la verdad, como Cristo, entonces se hace real en nuestras vidas. ¿Por qué pequeño rebaño es tan importante? Y quiero compartirte algo de la palabra que menos mal Sally la tiene aquí. Por eso es mi ayuda idónea. Y dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestir, pues la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren, los cuerpos no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como es eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Entonces acá continúa el Señor diciendo, Él alimenta a las aves, Él viste a los lirios. Entonces cuando entramos en el contexto y lo hacemos realidad en nuestra vida, que eso es el proceso al cual nosotros hemos llegado, y algo que aprendimos en la vida es que no podemos predicar algo que no vivimos. Entonces nuestra prédica siempre va enfocada hacia pequeño rebaño por eso, porque realmente vivimos la palabra, o sea, no es una palabra, unas frases aprendidas, unos versículos de motivación o cosas así, sino que realmente vivimos lo que leemos en este libro. Y no es por nosotros, sino porque realmente Cristo se nos reveló y creemos que este es nuestro manual de instrucciones. O sea, lo que dice el profesor Lokini, lo que dice cada uno de nuestros personajes, no es un libreto más. Esto ha sido inspirado por el Señor, ha sido dirigido por el Señor, pero sobre todo es porque lo hemos vivido. O sea, yo no hablo de un manual de instrucciones cuando no lo cumplo. Entonces, el personaje puede que hable de un manual de instrucciones y las personas piensen que es un libreto aprendido. Pero ustedes que nos conocen saben que nosotros ni siquiera libreteamos los programas. Nosotros llegamos al programa a grabarlo y a contar lo que nosotros vivimos. Inspirados por el Señor. Y es como el mensaje que antes de nosotros poderles decir algo a ustedes, tenemos que vivirlo nosotros también. Es como lo que el Señor siempre nos ha llamado a hacer. Vivan lo que predican y prediquen lo que viven, que en realidad es como nuestro testimonio. Somos un testimonio andante, la verdad. Siempre el Señor nos ha llevado en el proceso a depender totalmente de Él y eso es lo que enseñamos también y es el consejo que damos, ¿no? No vale de nada preocuparse porque el Señor cuida de cada uno de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y en realidad vivir en fe, vivir por fe. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo
y lo demás, Él les dará todo lo que necesiten. O en otra versión dice, será dado en añadidura. Es que Lucho, es como el Señor es tan hermoso y ha venido enlazando todo. Y realmente todo tiene que ver con todo lo que decíamos. Cada personaje nace del corazón de Dios. Cada personaje que nosotros creamos está inspirado en un personaje bíblico. Las historias que nosotros contamos, aunque son cotidianas, tienen que ver con la palabra. Y realmente hemos visto, en el teatro se ensaya mucho, y no quiere decir que hayamos perdido la disciplina, para nada, porque lo hacemos con responsabilidad y con profesionalismo, como dice la palabra, y hagan todas las cosas como para el Señor. Con excelencia. Pero realmente, acá el director no soy yo, acá el director es el Espíritu Santo. Nosotros para preparar un personaje entramos en oración con mi esposa y dejamos que sea el Señor quien vaya dirigiendo. Y realmente el equipo de desafío puede decirlo, que nosotros jamás llevamos un libreto y que tratamos es de que el Señor haga la obra en nosotros. Entramos en oración y siempre le decimos, Señor, que nuestra boca hable lo que tú quieres que digas. Y así lo hacemos, o sea, no es por nuestras capacidades. Y eso es un tema que hemos venido aprendiendo. Digamos que una de nuestras primeras prédicas fue de la tarima al altar, y eso lo queremos llevar a los artistas a decirles, bájense del altar, bájense de la tarima y súbanse al altar. No, y es increíble que muchas personas, independientemente de la profesión, tienen distintos altares. Siempre tienen un altar distinto, sea en el trabajo, sea en su familia, sea en el lugar donde viven, sus vecinos, y no se dan cuenta que esta historia nunca se trató de nosotros, se trata de Él. Y estamos aquí es para servirle a Él. Ya para terminar, me gustaría preguntarles en dónde los encontramos, qué redes sociales tienen, si hay personas que están interesadas en participar de la congregación de Pequeño Rebaño, cómo los podemos contactar, porque realmente pienso que estos son ministerios que debemos apoyar, porque somos todos una gran familia unida, todos los que amamos al Señor, pero si usted tiene esa persona que de pronto pertenece, como les decía, a una compañía de teatro, que es una familia que necesita mucho amor, algo que conozco de Leonardo y de Sandra es que son personas muy amorosas y siempre están llenos de amor para dar. Este es el lugar donde tal vez usted necesita encontrar ese mensaje de Jesús. Así que, Leo, ¿cuáles esas plataformas donde los podemos encontrar? Bueno, estamos nuevitos en redes sociales con Pequeño Rebaño, estamos en Instagram. Como Pequeño Rebaño Iglesia. Pequeño Rebaño Iglesia. Tenemos reuniones virtuales lunes y miércoles a las 7 de la noche, son reuniones de 1 hora, donde se puede conectar todo el que quiera. Lo vamos a empezar a transmitir por Instagram en este momento, y vinculamos también a las personas por un grupo de WhatsApp. Y se pueden conectar a través del número de celular de 310-560-8731. Y tenemos reunión presencial los días sábados a las 6 de la tarde en la calle 19C 3474. Esto es el barrio Cundinamarca, cerca al centro comercial Mall Plaza. O atrás de la Misión Carismática Internacional. Como en la parte de atrás, en ese barrio que se encuentra ahí la Misión Carismática, ahí nos encontramos. Miren qué chévere escuchar que hay reuniones virtuales porque a veces, por muchos motivos, nosotros le ponemos muchas excusas a la iglesia local presencial, pero ustedes están yendo a la vanguardia, llevando la iglesia también todo el tiempo digital y eso es algo muy importante porque no hay excusas. Para Dios no hay excusas y ustedes están colocando el canal necesario. En Realmente. realidad también esto el Señor lo hace para aquellas personas que de pronto nos ven en otras ciudades, en otros países. De hecho, tenemos personas de Medellín, personas de Ibagué, personas de otras ciudades de Colombia y muy pronto a nivel mundial. Pero todo es para la gloria del Señor, para poder llevar su palabra. No hay excusa, no hay un límite porque ahora Internet ofrece como esa oportunidad de poder ir a otros que lo necesitan
Y también porque esto nació también de una oración de acuerdo que hicimos mi esposo, la mamá de sus hijos, porque mi esposo también tiene dos hijos mellizos de 17 años, y nos reuníamos los tres a orar virtualmente, lo hacíamos a través de una videollamada. Nos levantamos a las 4 de la mañana a orar y ahí empezó a nacer como la iglesia virtual porque se fueron añadiendo personas que pedían oración y que querían como ver una respuesta de parte de Dios y se iban añadiendo como al grupo de WhatsApp. Ya ahorita en este momento hay más de 30 personas incluidas en ese grupo. En realidad creo que ya nos toca hacer es un canal porque ya en las videollamadas ya no nos permite por el límite de personas. Estamos buscando otras alternativas, pero en realidad es como que surgió esa necesidad de ver que personas que no podían reunirse con nosotros presencialmente o no los podíamos visitar por ciertas circunstancias, las empezamos a hacer virtualmente y es como una buena manera de hacerlo, aunque también lo institucionalizamos de manera presencial los sábados, porque nosotros los domingos pues nos congregamos en nuestra iglesia y también vamos a servir a otras iglesias donde nos invitan. Bueno, Entonces, pues les vamos a seguir haciendo mucho seguimiento, cómo va avanzando Pequeño Rebaño, y sabemos que en ustedes hay una visión donde va a ser un pequeño que va a ser un gran rebaño, y también hay una misión donde vamos a ver pequeños rebaños en distintas ciudades. Muchísimas gracias, Leonardo, muchas gracias, Sandra. Realmente es un placer y un privilegio tenerlos en este lado de la pantalla. Esperamos en la próxima emisión con ustedes, cuando todo se dé también, porque sabemos la agenda que tienen también apretada, estén en este lado, pero en la silla. Así que nada, muchísimas gracias, los bendecimos mucho. Es un privilegio enorme tenerlos aquí con nosotros a través de la señal de Desafío Medios en la Iglesia Habla. Ya sabe que usted ya puede dirigirse directamente a las redes sociales para hablar con ellos e interactuar lo que necesite. Muy pendientes de las reuniones virtuales. Y nada, esto es todo por ahora. En la Iglesia Habla, soy Lucho Ariza, les damos las gracias y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga. Gracias, bendiciones, desafío. Chao.